interno y externo, medial lateral. Tiene dos ligamentos muy fuertes y muy importantes, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Si ustedes recuerdan, el cóndilo femoral, cada cóndilo femoral es una superficie esférica y los platinos tibiales son una superficie plana. Para eso existen los meniscos, para lograr una confluencia articular. Estos son los elementos blandos que dan la estabilidad y movimiento a una rodilla. Si ustedes ven la imagen del ligamento lateral, es un cordón, ¿no?, que va desde la cara medial del fémur distal a la cara lateral a la cabeza del peroné. Y si ustedes ven, no se logra ver bien, pero es más delgado, el ligamento medial es más delgado y en realidad es un reforzamiento de la cápsula articular. ¿Ya? Y eso es importante que sepan para poder ubicarnos a la hora que hablamos del tratamiento. Hace un momento les hablaba yo del ligamento cruzado anterior, cruzado posterior y los dos ligamentos laterales, ¿no?, lateral y medial, como elementos estabilizadores. Pocas veces se hace recordar a estos elementos musculares periféricos como estabilizadores de la rodilla y a medida que avanzamos van a recibir alguna información que le va a hacer saber que si uno no tiene la fuerza en estos elementos musculares, la rodilla igual, por más que tenga los ligamentos, va a tener inestabilidad. Acá le voy a recordar el tendón popliteo, que es un músculo que está en la zona posterior de la rodilla, ¿no?, que va del cóndilo lateral hacia la cara posterior medial de la rodilla, va a ser función de rotación interna. Y acá abajo podemos ver el tendón cuadricipital, que está arriba de la rótula, el rotuliano bajo la rótula, la banda iliotibial, que es la parte terminal del tensor de la fascia lata, y los retináculos, los bastos, el basto medial, el basto lateral, y el tendón de la pata de ganso, que ustedes me imagino que ya se acuerdan y saben que está formado por tres tendones, ¿no?, que tienen la forma en su inserción distal de la pata de un ganso, por eso el nombre. Bueno, como todo en medicina, ¿no?, siempre hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Si el paciente es un paciente que hace actividad física, no hace actividad física, si cambió de vivienda, si tuvo un accidente o el dolor apareció de una manera progresiva, hace cuánto le molesta, si es permanente o a veces tiene momentos de mejoría y a veces de recaída, nuevamente si tuvo algún tipo de torsión, algún tipo de impacto, de golpe. Importante también tener el conocimiento si ha recibido tratamientos. A veces el paciente ya fue manipulado, ya hizo algún tipo de intervención con infiltraciones, con medicina, con terapia física. Y ahí es importante especificar, ¿no? Hay pacientes que vienen y ustedes le preguntan si hizo terapia física y el paciente dice que sí. Y hay pacientes que van a un sitio donde les ponen un agente y le soban y eso lo consideran terapia o lo cobran como terapia, pero en realidad no es terapia, ¿no? Entonces hay que hacer una buena anamnesis, es importante. Y el examen físico, en todo, nos va a ayudar bastante. Bueno, vamos a hablar específicamente de los ligamentos laterales, medial y lateral. Por lo normal, esto se da luego de un impacto, ¿no?, o una mala pisada, una palanca lateral o medial, ¿no?, que es brusco,
del grupo, de acuerdo al impacto, al valor del movimiento, vamos a ir más o menos direccionando nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Nos suele dar una sensación de inestabilidad cuando hay una rotura o una inflamación. Este es un ejemplo bien clásico, ¿no? Un golpe en la cara lateral. Si yo tengo un golpe en la cara lateral, el ligamento que se me va a distender o romper es el medial. El menisco que se me va a dañar es el lateral, porque es un valgo forzado y puede estar asociado a lesiones ligamentarias, tanto cruzado anterior como cruzado posterior. Estas son las roturas del cordón lateral, y como les decía, ¿no? Si el paciente hace esto, puede penetrar y romper el menisco medial y puede llegar y romper el ligamento cruzado anterior o posterior. El mecanismo de lesión nos da bastantes indicios de que puede estar pasando. El ligamento medial, como les decía, es un engrosamiento de la cápsula medial. No es como el ligamento lateral de un cordón fibroso. El examen clínico, ¿no? Es un paciente acostado y le hacemos la maniobra, en este caso, la de la izquierda, una maniobra balizante para ver si se distiende el ligamento medial y va a tener lo que llamamos un bostezo medial. Acuérdense mucho de comparar. Y lo otro, de ver cómo está la masa muscular en el otro lado. Muchas veces el tener un músculo débil va a hacer que el paciente exagere un poco el resultado del examen. Esta es una resonancia magnética. La resonancia magnética es el examen que nos puede confirmar, sumado al examen y sobre todo, como ustedes han visto, ¿no? La anamnesis, el mecanismo de producción. Si tuviesen ustedes, ya cuando en unos años terminen de estudiar y trabajen en alguna institución, van a saber qué tan buenos son los especialistas que tienen como apoyo, ¿no? Los radiólogos, de los laboratorios que tal son. Si ustedes tuviesen un radiólogo, un ecografista, especialista en partes blandas, podrían ustedes también tener un diagnóstico con una buena ecografía. El ligamento medial con una ecografía. El ligamento lateral con una ecografía. Y una resonancia. Si nosotros tenemos una rotura del ligamento medial, el tratamiento puede ser conservador. Miren la diferencia que hay. El ligamento medial, el tratamiento puede ser conservador. Y el ligamento lateral tiene que ser quirúrgico, por la estructura que yo les había comentado hace un momento. ¿Ya? El tratamiento conservador del ligamento medial tiene un 85% de posibilidades de éxito. Ustedes hacen una movilización por 2 o 3 semanas. Eso permite que el tejido fibroso pegue. Y luego viene lo que les había hablado hace un momento, el activar y fortalecer los elementos musculares estabilizadores que complementan al ligamento medial, que son los aductores, que son el vasto medial, que es los tendones de la pata de ganso, ¿no? Que dan la estabilidad complementaria. Es una estabilidad dinámica, no estática. Entonces tenemos con eso un 85% de posibilidades de conseguir una buena función con tratamiento conservador. Los tratamientos quirúrgicos es casi ya actualmente no se concibe que uno intente curar un ligamento lateral con una sutura, ¿no? El tratamiento que se usa es la colocación de injertos tendinosos. Los injertos tendinosos los podemos sacar de la pata de ganso, tendón cuadricipital, tendón de Aquiles, todo sitio donde tengamos un tendón largo podemos sacar injertos y reemplazar el ligamento.
externo, que es tratamiento quirúrgico interno, tiene 85% de posibilidades de éxito con tratamiento conservador. La patología meniscal, ¿no? Generalmente es un movimiento de torsión. Generalmente luego de un examen de una torsión brusca. La verdad, eso no es cierto. Eso es lo que nosotros vemos y la gente cree, que los meniscos se los lesionan los deportistas, ¿no? Porque vemos en la televisión que alguien tuvo un movimiento brusco de torsión y se rompe el menisco. Pero el 80% de pacientes que llegan a la consulta son personas no deportistas que empezaron con un dolor o tuvieron un evento menor, ¿no? Bajo estas escaleras, distraído, hago una pequeña torsión y me rompo los meniscos. ¿Por qué? Porque las personas que no hacen deporte tampoco tienen masa muscular que protege ese tipo de movimientos. Entonces, lo que yo tengo más en mi consulta es pacientes no deportistas que deportistas que sean rotos por la torsión. Y lo que nos protege mucho es la masa muscular. Cuando tenemos una rotura de menisco brusca, aguda, la que todos conocen, el paciente tiene inmediatamente un dolor o una sensación de cuerpo extraño dentro de la rodilla. Y en caso de una rotura con desplazamiento grande del menisco, tenemos el bloqueo de mi bloqueo, que es que el paciente no puede doblar y estirar la rodilla, está bloqueado. La torsión, ¿no? Si no tuerce va a moler el menisco. El examen clínico, y después copio un enlace para que lo vean con calma, pero básicamente es buscar la flexión-extensión de la rodilla con torsión, tanto rotación interna como externa. Con eso van ustedes a tener un indicio mayor, ¿no? Mecanismo de trauma, examen clínico, y a menos que esté la rodilla bloqueada, la mayoría de veces la confirmación la va a dar la resonancia magnética. Nuevamente, bueno, los exámenes complementarios. Tendría que ser un ecografista pero muy bueno, con un equipo muy bueno para que dé un buen diagnóstico con ecografía. Por lo tanto, el examen válido para un desgarro de menisco es la resonancia magnética, solo resonancia magnética. Acá vemos un poquito de histología para explicar el tratamiento, ¿no? En el gráfico se ve la C, ¿no? Y ustedes ven que en la periferia se grafica como rojo la parte periférica y como blanca la parte central. ¿Ya? Esto nos da algo de histología. La parte periférica tiene vasos sanguíneos, tiene sangre, la parte central no tiene irrigación y es bien delgadita como un pelo. ¿Ya? Eso sirve mucho. Con este gráfico se va a ver más claro, ¿no? Los vasos periféricos van de superficial a central. La zona roja es la bien irrigada, la zona intermedia tiene grado intermedio de irrigación y la blanca no. Por lo tanto, esto se toma para decidir cómo se van a solucionar los problemas meniscales. Viene también la estructura del menisco, ¿no? Cuando uno nace y es joven, su menisco va a ser así, un compacto de láminas. Cuando uno ya usó su menisco un tiempo regular, existe una delaminación. A veces entramos a ver un desgarro menisco y vemos una delaminación en la zona blanca. Lo que se hace es regularizar las famosas meniscectomías parciales. Cuando nosotros tenemos un desgarro en la parte periférica roja, podemos colocar sutura, que es la moda hoy. Luego, para el tema
traumatología, nos quedamos que la parte periférica roja se sutura, la parte central no, por lo que les he explicado. Aunque si ustedes entran a algún congreso tendencioso de traumatología, le van a decir que todo se sutura. Y yo me pregunto si esto lo pueden suturar. Como alguna vez en mis amigos me escuchan, hay mucha tendencia al consumismo, a hacer lo que no se debe hacer por consumir, y eso me gustaría que no lo corten. No es necesario. ¿Ya? Entonces, estas son las suturas que sí sirven, ¿no? Un paciente se decía, porque ahora lo han cambiado, no entiendo, porque se decía con mucha ciencia, que las rupturas en tercio rojo en pacientes menores de 40, por el desgaste que les acabo de enseñar, y agudas, ¿por qué? Porque ustedes tienen una herida tenemos horas para suturarla, porque pasan las horas y no van a pegar. Lo mismo pasa con el menisco. Si ustedes tienen una rotura de menisco de más de 7 días, 10 días, esos bordes ya están cruentos, ya no van a pegar. Los voy a juntar, pero no van a pegar. Entonces, yo me quedo con eso. Para ustedes, borde periférico se sutura, borde central se regulariza, resonancia magnética, el examen que les he puesto, mecanismo de torsión. Ya está, sencillo. Los ligamentos cruzados son muy temidos por los jugadores de fútbol, de básquet, de rugby. Suele ser producido por mecanismos de palanca anterior-posterior, caídas bruscas. Poco progresivo en la población como nosotros, no como los atletas, que es brusco, es inmediato. Un mecanismo, una palanca nos va a dar la posibilidad de rotura o no rotura. Acá hay un gráfico de los mecanismos de acuerdo al mecanismo. El ligamento cruzado anterior, yo lo rompo cuando el fémur se va para atrás y la tibia para adelante. El cruzado posterior lo rompo cuando la tibia se va para atrás. Mecanismo de producción de acuerdo a su extensión y su fuerza. Examen clínicos, cajón. Vamos a ver con calma. Lagman, mecanismo para ver si hay desplazamiento para adelante, para atrás. Y el POG es medio difícil de hacerlo. Se lo pongo como para que sepan. La única prueba que nos sirve nuevamente es la resonancia magnética. La ecografía nos sirve. Si le digo yo que con una radiografía lo podemos ver, ¿estarían de acuerdo? Sí, también existe la forma de sacar una radiografía y ver el desplazamiento de la tibia con no un indicio también. Pero nos quedamos con resonancia magnética. El tratamiento de una rotura de ligamento cruzado anterior o posterior es quirúrgico. Nuevamente con injertos de ortografía, pata de ganso, tendón juliano, tendón bicipital, aquí. ¿Y quiénes no se operan? Si yo tengo un paciente que va a ser médico, que va a ser abogado, no le interesa el ejercicio, que bueno, que actualmente es un error, pero caminar ya es un ejercicio, trotar es un ejercicio y el gimnasio es una buena costumbre. Me refiero a ejercicio competitivo, o de alto impacto, o que quiera seguir jugando su fulbito o su vóley, el deporte que practique. Yo, un paciente que no se va a dedicar a un deporte de alta demanda, podría recibir tratamiento conservador y nuevamente fortalecimiento muscular. Y si no hay estabilidad, no necesita una operación tan grande. Una patología bien frecuente, más en mujeres que en hombres, es la patología de la rótula. ¿Por qué más en mujeres? Por la forma de la rodilla, del valgo, que predispone una lateralización de la rótula, por lo tanto un desgaste mayor. Es bien frecuente, ¿no? Si yo tengo la alineación de la rótula
el valgo va a hacer que el eje se línea lateral, roce y gaste lateral. Aunque hay una implicancia genética muy grande, una predisposición genética que va a hacer que unas personas desarrollen más desgaste que otras. Esta es la prueba. Se aplica presión de la rótula hacia el fémur, se hace contracturar el músculo cuádriceps y cuando hay dolor o roce es positivo para la condromalacia. Nuevamente el examen diagnóstico es la resonancia magnética, ¿no? Si ustedes ven acá la visualización que va acompañada también de otra patología que se llama la subluxación loculiana. Y como el origen es la mala alineación, ¿alguien ha visto cuándo termina el desarrollo osteomuscular de una persona? 15. ¿Y alguien ha visto una niña, mujer de 18 años con condromalacia? No. ¿Por qué? Si nació así, si nació con esa angulatura de la rodilla y terminó su crecimiento a los 15, 16 y no tuvo ningún problema de rótula, ¿por qué después me empieza a hacer una descompensación o una lateralización? Porque todo lo compensa el músculo. El músculo cuádriceps tiene 4 fascículos, pero para entender mejor, tiene el vasto lateral y el vasto medial. Entre los dos logran compensar esas pequeñas angulaciones. Cuando ya dejo de fortalecer el medial, que es el que me compensa, empiezo a lateralizar, empieza el sonido rotuliano, empieza el dolor rotuliano. Y justamente se da en esta etapa, ¿no? Y más en deportistas de niñez que desarrollaron una buena masa muscular, pero como ya no practican deporte, empieza ya a ganar el vasto lateral, gana el medial y se lateraliza y empiezan los problemas. Justo en la edad más o menos que aparece los problemas rotulianos. Ya, el tratamiento va a ser fisioterapia, fortalecimiento del vasto medial. Cuando no hay mejoría y hay un desgaste avanzado, miren acá, esta es una condromalacia grado 3, que es el desprendimiento del cartílago. El 4 es cuando ya no hay cartílago. El tratamiento es terapia para tratar de medializar la rótula con respecto a la atrofia femoral. Y en cuanto al tratamiento, existen varios. En el último congreso comparaban los resultados. Existen unos que son muy bonitos, que le ponen unas mallas y hay cultivo con los ciclos incluso. Pero este que está ahí, rústico, que existe hace más de 20 años, que es la microperforación del hueso, finalmente hace el sangrado y formación de tejido fibroso que sella la superficie ósea. Es el que mejora los resultados tiene. La patología tendinosa para mí es muy importante. Yo en la práctica de traumatólogo uno recibe problemas tendinosos musculares en el 80% de pacientes. El resto es traumático o la rotura de algún elemento, ¿no? O desgaste. Pero hay que conocer mucho los músculos, hay que conocer anatomía, ¿no? Tenemos tenones importantes, pata de ganso, la inserción distal de la fascia lata, que es el tubérculo de Beatriz, el tendón patelar, poquito, como les he enseñado. Dice, yo voy a hablar un poquito de cada uno. Primero que nada, cuando ustedes tienen un dolor de tipo tendinoso, puede ser que el paciente estuvo sanito, saltó 10 veces y se inflamó el tendón, que se llama tendinitis. Eso va a ser un tendón sano, inflamado. En una ecografía incluso no sale nada, en una resonancia no sale nada. Cuando nosotros tenemos un dolor que aparece a veces de la nada o un sobreesfuerzo, porque no fue algo demasiado intenso,
Aparecen dolores en los tendones y normalmente no se cura con una pastilla o en 2 o 3 días. A veces sí suelen durar un mes y medio. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados más el examen de 1 hora. Esa hora sus músculos de la espalda están contracturados permanentemente. Por eso todos están sentados ahora curvados, no están derechos, porque se cansan. Y si ustedes ven el metabolismo del músculo, es permanente, ¿no? La energía del ATP, consumo con oxígeno, liberación de la parte de la toxina, las bombas funcionan para activar, desactivar. Todo eso se gasta y se llena de sustancias de desecho. Y ya no se renovó la cantidad de tenocitos, de elastina, de colágeno, y los tendones empiezan a tener una degeneración, se empiezan a volver no elásticos. Por eso lo que sigue son micro desgarros, y por eso a veces uno ve que está corriendo, por ahí les ha pasado, corre y se le rompió el tendón de Aquiles, corriendo. ¿Por qué? Porque tuvo una degeneración progresiva. Entonces, la tendinosis es importante saberla, conocerlo es un producto de degeneración progresiva. ¿Se imaginan ustedes esta imagen y esa radiografía y pedir una resonancia para confirmar el diagnóstico? ¿No? Es claro, la rótula se asciende tanto clínicamente como radiológicamente, y ustedes simplemente tienen que decir que una rotura de tendón rotuliano. Si quieren un poquito más de sadismo, le hacen una extensión forzada de la rodilla y el paciente no lo va a poder hacer. El tendón rotuliano se cura con una sutura. A veces solamente se sutura, a veces hay que poner injertos. Y este señor, si estuvo en la cancha de fútbol, está excelente físicamente, pero por dentro estaba pasando eso y no avisa. Le gusta el básquet. El año pasado, un jugador estrella de un equipo se rompió el tendón de Aquiles. Está en excelentes condiciones. La tendinosis. Y al revés, ¿no? Yo veo una zona deprimida de arriba de la rótula y el paciente no puede extender. Lo puedo confirmar con una ecografía, lo puedo confirmar con una resonancia, pero clínicamente ya ustedes tienen un diagnóstico. Y el tratamiento también es quirúrgico. Le llaman el tendón de la corva, ¿no? Es bien conocido, bien frecuente, pasa mucho. Corriendo, siempre un dolorcito en la parte posterolateral del muslo y es un desgarro del bíceps femoral. Generalmente no es quirúrgico, generalmente es con reposo y fisioterapia. El tendón de la pata de ganso no se rompe, pero sí dura mucho en curarse, porque es la suma de 3 tendones que tienen cada uno un movimiento distinto. El tendón complicio está en la parte posterior de la rodilla, difícil de diagnosticar, raro en presentarse, pero entró acá porque es un diagnóstico diferencial para pacientes con desgarro del menisco en el corno posterior, porque está en la zona posterior. Si ustedes sacan una resonancia y no tiene desgarro del menisco y hay dolor en la zona posterior, podría ser que estemos hablando de una tendinitis hipoclítea y con tratamiento de terapia se mejora. Creo que esto es todo. ¿Preguntas?
una pregunta. Cualquier pregunta con mi grupo agregado. ¿Ya? Y en clase.